Este es un Maimer Hasid, es un discurso hasídico del Alter Rebbe de su libro Toira Oir, La luz de la Torá. En este discurso, el Alter Rebbe va a ir cambiando, intercambiando constantemente entre diferentes conceptos, que en realidad esos diferentes conceptos todos apuntan a la misma idea. Entonces, el concepto que explica el Alter Rebbe es uno solo. Sin embargo, el Alter Rebbe lo muestra, expresa ese concepto en diferentes lugares. ¿En qué lugares? Un lugar es los 4 nombres de los primeros 4 hijos de Jacob: Reuben, Shimon, Levi y Yehuda. 4 nombres, 4 ideas, por así decir. Otro lugar donde el Alter Rebbe va a expresar esto es a lo largo del rezo. En el texto mismo del rezo que rezamos los judíos todos los días, específicamente el rezo de la mañana, el Alter Rebbe también va a hablar de los otros rezos, pero específicamente el rezo de la mañana, el Alter Rebbe va a mostrar cómo estos 4 nombres expresan 4 estados, 4 momentos, por así decir, textos específicos del rezo. Y en adición a esto, el Alter Rebbe va a mostrar en el servicio a Dios, cada uno de nosotros en nuestra actitud frente a Dios, cómo estos 4 nombres expresan una actitud específica frente a Dios. En otras palabras, una avoida, un servicio a Dios específico que podemos ver y basarnos de estos 4 nombres. Y el Alter Rebbe nos va a mostrar cómo en la práctica primero viene Reuben, después viene Shimon, después viene Levi, o sea, hay una actividad Reuben, una actividad Shimon, una actividad Levi, para luego llegar a la actividad Yehuda, que es, por así decir, el superior en este caso. El Alter Rebbe no va a explicar los otros nombres de los hijos de Jacob, simplemente se basa en estos 4 nombres. El versículo que da comienzo a nuestro discurso es Yehuda ato yoduja ajejo. Jacob en Parshas Vayechi está a punto de fallecer y decide bendecir a sus hijos. Y les dice diferentes cuestiones, Reuben esto, Shimon lo otro, etc. Cuando llega Yehuda, le dice: Yehuda, ¿te llamas así? Ato, tú, yoduja ajejo. Tus hermanos te hicieron reconocer, por así decir. Yoduja ajejo, tus hermanos te hicieron reconocer. Y después dice: Yad haber foidejo, tu mano estará en el cuello de tus enemigos. En la práctica, Yehuda representa el reinado del pueblo de Israel. David Amelech, el rey David, proviene de la tribu de Yehuda. Moshiach, que venga pronto en nuestros días, proviene de la tribu de Yehuda. Entonces, hay una cuestión de Yehuda con Hoida'a. Hoida'a significa, en la lengua santa, en Lashon Kodesh, reconocimiento. Vamos a ver. Ahora bien, explica el Alter Rebbe. Yehuda, el nombre Yehuda, ¿por qué este personaje se llamaba de esa manera? Un hijo de Leia. Se llamaba porque el versículo dice: Apam oides Hashem, ahora voy a agradecer, dijo Lea, a Dios, voy a reconocer a Dios. Toda la historia de cómo Lea tuvo hijos y Rachel no tenía hijos, no es el punto ahora de la historia. La cuestión es que cuando Lea tuvo el 4.º hijo, Lea sabía que Jacob iba a tener 12 hijos, 4 esposas. Si yo tuve 4 hijos, pues entonces yo tuve más de la porción que me correspondía. Porque tenemos 3 por 4 es 12. Si tiene 4 esposas, cada esposa tiene 3 hijos. Ah, listo, 12 hijos. No, pero Lea tuvo 4, después tuvo más. Pero era el 4.º hijo. Apamo y desayoma. Ahora agradezco a Dios. Y ese concepto, dice el Alter Rebbe, de hoidá, de reconocimiento, es la misma palabra. Todá es gracias. Hoidá es reconocimiento. Cuando uno agradece a otra persona, reconoce que la otra persona le hizo una bondad. Por eso le agradezco, reconozco. Hoidá, Yehuda representa el reconocimiento. ¿Pero qué reconocimiento? Que en general existe en las almas del pueblo de Israel. Como decimos, nosotros reconocemos a ti, y nosotros, de vuelta, el Alter Rebbe mezcla constantemente el rezo. Dicho de otra manera, el Alter Rebbe asume que uno conoce el texto del rezo que decimos todos los días, entonces no digo que lo sepas de memoria, pero lo reconoces, entendés cuando lees un texto. Entonces el Alter Rebbe, de vuelta, en este discurso constantemente dice: ¿ves porque el rezo dice esto? ¿Ves porque el rezo dice lo otro? Y lo decimos, etc. Entonces yo voy a aclarar qué parte es del rezo y qué parte no es del rezo. Incluso si uno no conoce en detalle el rezo del pueblo de Israel, va a tener sentido lo que dice el Alter Rebbe igual. ¿Por qué hace esto el Alter Rebbe? Esto es mi humilde opinión, porque en muchos casos, mientras uno está rezando, uno debería poder meditar y pensar en la presencia de Dios frente a quien uno está rezando. Entonces, si podemos vincular conceptos del servicio a Dios, de nuestro sentimiento frente a Dios, en el rezo, con mayor probabilidad, en el momento en que estés rezando, vas a pensar en Dios. Vamos a ver. De vuelta.
Yehuda, ¿por qué se llamaba Yehuda? Porque Lea dijo, "Apa Amoides Hashem", ahora voy a agradecer a Dios que tuve cuatro hijos, etc. Y esto representa el reconocimiento general de las almas del pueblo de Israel, que decimos, Moidim Anachnu Lach, nosotros te reconocemos a vos, Dios. Y nosotros nos arrodillamos y prosternamos y reconocemos. Moidim, Anachnu Koidim, Mishtachavim, Moidim, lo decimos al final del rezo, Aleinu Leshabeach, etc. Solo que Lea dijo, Apam, ahora voy a reconocer a Dios. No hay reconocimiento constante, es un reconocimiento de un momento. Aquí abajo, por cuanto estamos supeditados al tiempo, y yo diría al espacio y a las dificultades de la vida, etcétera, etcétera. Entonces ese reconocimiento es apam, ahora voy a reconocer a Dios, es por momentos. Y no todos los momentos son iguales. A veces uno está con más ganas y reconoce la presencia de Dios y agradece, y a veces uno está, etcétera. Pero espiritualmente hablando, arriba, entre comillas, en la fuente de las almas del pueblo de Israel, por cuanto en ese lugar espiritual se trasciende al tiempo, allá se llama Yehuda, no Hoida. Yehuda es Hoida con una Yud adelante. ¿Qué representa esa letra Yud? Esa letra Yud representa una acción constante, como dice el versículo sobre Iob. Caja ya hace Iob, así solía hacer Iob, quiere decir que era una rutina constante. Entonces, Yehuda proviene del verbo, digamos, Hoida, reconocimiento. Le agregamos una ayuda adelante, esto representa como el alma, espiritualmente hablando, constantemente reconoce a Dios. Pero aquí abajo, le sacamos la ayuda y decimos Hoida. Moidim, reconocemos de tanto en tanto. Ahora bien, la explicación de esta palabra es como yoide, como reconocer, agregándole la hey de Yehuda, Hoida, agradecimiento, etc. Bien. El asunto es de cómo ahora reconocemos a Dios, es decir, después del nacimiento y la revelación de Reuben, Shimon y Levi. Yehuda era el cuarto hijo, después de que nació Reuben, después de que nació Shimon, después de que nació Levi, que ellos son los que generan, espiritualmente hablando, que nazca Yehuda. Por supuesto, los primeros tres hijos permiten que nazca el cuarto hijo. Que sí que hay un servicio espiritual de Reuben, un servicio espiritual de Shimon, un servicio espiritual de Levi, que después de que la persona pasó por esas etapas, puede llegar al servicio espiritual de Yehuda. Y esto es lo que significa Yoiduja Ajejo, tus hermanos harán que reconozcas. Tus hermanos, cuando hiciste lo que corresponde, representa lo que dicen estos tres personajes, llegas al cuarto. Y la explicación de este asunto es, ¿qué significa Reuben? Ok, Reuben se llamaba así porque Leia dijo, tras tener su primer hijo, Reuben, vean, de reía, de visión, tengo un hijo. Es decir, que Reuben representa reía, justamente visión. Y el concepto de visión es lo que genera el concepto de proyección de amor. ¿Qué tiene que ver visión con amor? El Alter lo va a explicar ampliamente. Como está escrito en la visión profética de Yehezkel, al comienzo del libro de Yehezkel, él vio una carroza celestial. En esa carroza celestial había un león. Ok, ¿cómo se dice león en la lengua santa? Arié. Son exactamente las mismas letras que la palabra reía, solamente que daba vueltas. Arié, el león, reía es visión. Y el león estaba a la derecha en la visión profética de la carroza, y la palabra Arié, de vuelta león, tiene las mismas letras que la palabra reía, visión. Y de la misma manera, en Parshas Nasoy, la Toira define los campamentos del pueblo de Israel, cómo acampaban en el desierto. Y el campamento de Reuben estaba a la derecha, Teimana, en el sur, que el sur representa a la derecha. Cuando uno ve desde la perspectiva del este, no importa los puntos cardinales, acá no es la cuestión, estaba a la derecha Reuben. Porque el asunto de visión representa acercarse en forma de aprecio. Como dice el versículo, que Bikurat Biteina, como nace, como madura en una higuera, al comienzo, cuando empieza a surgir el higo, digamos el fruto, así lo vi a sus padres, etcétera. Quiere decir que Dios nos ve, y esto representa una proyección de amor, de aprecio. Cuando ves algo, te acercas a esa cosa, y acercamiento representa el concepto de amor, aprecio. Y por eso Lea dijo, Hashem, Dios vio que yo no soy querida, y por lo tanto me dio un hijo. Esto es lo que dijo Lea cuando le puso el nombre a su primer hijo Reuben. Porque ahora mi esposo me amará, yo tengo hijos, mirá, mi esposo tiene otras esposas, ninguno tiene hijos, yo tengo hijos.
Y el asunto de esta proyección en el pueblo de Israel, ¿qué representa en el servicio a Dios? Porque ya entendimos que es Reuben. Reuben es visión, amor, aprecio, acercamiento. Ok, ¿qué representa esto en el servicio a Dios? En las palabras del Zohar, que el Alter Rebbe cita acá, Leista Kolo Beikaro de Malco. Observar la gloria de Dios para despertar el amor al punto tal que la persona desee apegarse a Dios de la misma manera. ¿Para qué? ¿Cómo es este asunto? Cuando uno medita, como la atrevo a decir más adelante, pero para entender, ¿qué es esta Leista Kolo Beikaro de Malco? ¿Qué significa observar la gloria de Dios? Significa meditar en la grandeza de Dios. Volverse consciente. Cuando uno medita en algo, uno se vuelve consciente de esa cosa. Uno trae esa cosa a su mente y uno contempla sobre esa cuestión al punto tal que la persona la tiene clara como que la ve. ¿Qué representa este asunto? Ya entendimos el nombre Reuben, ya entendimos lo que representa Reuben, el amor, etcétera, etcétera. Ya entendimos el servicio a Dios de Reuben, que significa meditar, ver, entre comillas, la presencia de Dios, la grandeza de Dios. ¿Cómo vemos esto en el rezo? Por eso nuestros sabios determinaron Psuke de Zimbra, versos de alabanza, antes, digamos, de la parte central del rezo, que es mientras uno está parado frente a Dios. Y luego de los versos de alabanza, Psuke de Zimbra, nuestros sabios establecieron Yoitzer Oir, bendiciones antes de la lectura del Shema, para que la persona llegue a cumplir aquello que está escrito justamente en el Shema Israel, amarás a Dios con todo tu corazón. Pero no podés empezar el rezo diciendo, amarás a Dios, te despertaste a la mañana y decís, amo a Dios. Pará, necesitas trabajarlo, necesitas sacar ese sentimiento de tu interior para, en la práctica, valga la redundancia, sentirlo. Una cosa es decir, yo amo a Dios, yo quiero mucho a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Qué hace de bueno por mí? ¿Qué hace de bueno por el mundo entero? ¿Qué quiere de mí? Cuando la persona empieza a ser consciente y traer a su mente, a su realidad, a su mundo, la presencia de Dios, la importancia de Dios, la grandeza de Dios, etc., la persona automáticamente lo va a amar. Ese sentimiento va a surgir y va a salir del corazón para revelarse y para ser concreto. La persona, el corazón empieza a latir más fuerte y dice, wow, este Dios, qué fenómeno, qué grande. Bien, pero para esto hay que trabajarlo, no es automático, no viene de la nada. Entonces nuestros sabios establecieron un orden en el rezo para que cuando la persona en la práctica lea y cumpla el precepto de la lectura del Shema, Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema Echad, Baruch Shema Elokeinu, amarás a Dios, vos puedes leer todo lo que quieras. Pero para sentirlo, ok, nuestros sabios dijeron, mira, necesitas un proceso. El proceso está compuesto de psuke y de dimbra, versos de alabanza, luego de los versos de alabanza vienen unas bendiciones, luego de esas bendiciones, después de llamar decís, amarás, para que lo llegues a sentir, para que sea algo concreto y real. Porque la intención principal por la cual relatamos las alabanzas de Dios es porque no alcanza con el conocimiento solamente, porque ese conocimiento es algo que está oculto. ¿Okay? Yo sé que Dios es grande, más felicidades, seguimos. Y además quiero desayuno, tal cosa, y además voy a invertir en la bolsa, voy a comprar y vender, etcétera, etcétera, y Dios es muy grande. Gracias. Sí, es verdad, Dios es grande. Seguimos. ¿Qué otro asunto teníamos? Hoy tenemos que ir a pasear. No, no es así la cosa. Contemplalo, sentilo, no solamente saberlo. E incluso está tan oculto el concepto del conocimiento de Dios en la persona que incluso, como dice el Talmud, la prueba clásica que trae el pensamiento jasídico, Gamba Pum Machtar Torah Manakari, el ladrón antes de robar le pide ayuda a Dios. Si el tipo cree en Dios, y Dios dice que no robes, ¿cómo vas a robar? Y si el tipo no cree en Dios y por eso roba, ¿cómo le vas a pedir ayuda a Dios? Y entonces, ¿cómo puede ser? Es una contradicción en su vida. La contradicción se resuelve muy simple. El tipo sabe que hay un Dios, pero ese conocimiento no lo tiene a flor de piel, como quien dice. No es algo concreto en su vida de manera tal que afecte sus acciones. Es algo oculto. Pero está, por eso le pidió ayuda. Y la persona no va a poder llegar a cumplir el precepto de amor a Dios, excepto si sale ese amor del ocultamiento a la revelación y del conocimiento, sí, general. Yo sé a Dios, etcétera, yo lo conozco, sea lo que fuera que podamos conocer como seres humanos, etcétera, no importa, pero lo conozco, algo conozco. Ese conocimiento tiene que salir del ocultamiento a la revelación, tiene que salir del conocimiento simple a la visión literalmente. Que esto es lo que representa una revelación, que la persona lo ve, entre comillas, con sus propios ojos. Y esto es lo que dice el Zohar, leistakolo, observar la gloria de Dios.
¿Y cómo es esto? Justamente a través de aumentar, ampliar el relato de las alabanzas de Dios, bendito sea, y profundizar el conocimiento, cómo su reinado es el reinado de todos los mundos, cómo miles y miles de miles, y decenas de miles y cientos de miles los sirven a Dios, que son los ángeles, y Él está solo y es único y unificado, como era antes de la creación del mundo, como es después de la creación del mundo, y como decimos en las frases, el Alter Rebbe está despachándose con una meditación para que vos llegues a sacar del conocimiento a la visión, del ocultamiento a la revelación y sentir el amor a Dios en el rezo. Como decimos en la frase del rezo, Yohid, Heyoilome, Melech, Dios es único, es la vida de los mundos, es el rey, etc. Y el verdadero adjetivo, Yohid, único, solamente se aplica a Dios. Y el asunto de Ejod, del uno, que Dios no es solamente único, sino que también es uno, esto representa que se proyecta en la Aleph. La letra Aleph vale uno y significa Alufo, el Señor del mundo. En la letra Ges, que representa el número 8, que esto significa 7 cielos y la tierra. En la letra Dalet, el Alter Rebbe está explicando la palabra Ejod, como lo explica incluso en la Halajá, en la ley judía. Ejod, la Dalet, la Aleph significa uno, es Dios. La Ges significa 8, los 7 cielos y la tierra. La Dalet significa 4, las 4 direcciones del mundo. Dios es uno y único en todos esos ambientes, dominios, por así decir, que todo está anulado a la unicidad de Dios, y Dios es la vitalidad de todas las cosas, de los cielos, de la tierra, etc. Y esa vitalidad de energía vital, valga la redundancia, se eleva y se une en su fuente, y así también la vida de todo lo espiritual. No solamente Dios es la vida de lo material, sino que también le da vida a todo lo espiritual, los ángeles y qué sé yo, qué sé cuánto. Como está escrito, Lejo Hashem Kedula, tuya Dios y anulada a ti es la grandeza. Es decir, incluso, el Alter Rebbe no habla de esto literalmente, pero se refiere a esto. Incluso las emanaciones divinas de los mundos divinos y qué sé yo, qué sé cuánto. Todo esto está anulado y entregado completamente a Dios y es uno con Dios. Y solamente Baruch Shem Kevod Malchuse y Leolam Voed. El Alter Rebbe está explicando qué pasa en tu cabeza, que debería pasar en tu cabeza mientras decís el Shema. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha Israel, Dios, nuestro Señor Dios es uno. Ah, ¿qué era uno? Todo lo que explicamos. La Aleph, la Ges, la Dalet, todo está anulado a Dios, y la presencia de Dios, todo se eleva a Dios, y el mundo espiritual también se eleva a Dios. Y después el Alter Rebbe está diciendo cómo sigue la lectura en el rezo. Bendito es el nombre de la gloria de su reinado por siempre. Es decir, que todos los mundos están, por así decir, separados de Dios. No se perciben los mundos, el mundo material, como algo pegado y unido a Dios, porque solamente el reinado de Dios y el nombre de la gloria del reinado de Dios son todos adjetivos que van diciendo, mirá, el mundo se siente como separado de Dios. Y cuando la persona alargue en este asunto en profundidad de su comprensión, en forma revelada en su cabeza, y no solamente en conocimiento, sino que realmente la persona sea consciente de esto, entonces van a hacer de esto amor en forma revelada en su corazón, de manera tal que la persona va a anhelar y se va a consumir su alma por conectarse con Dios, por apegarse a Dios, y va a llegar a cumplir el precepto de amarás a Dios tu Señor, literalmente, es decir, apegarse a Dios, a la luz infinita de Dios, literalmente, como está escrito, ¿quién es para mí en los cielos? Y yo solamente te deseo a ti. Punto. Esto fue capítulo 1. ¿Qué entendimos? ¿Qué vimos en el capítulo 1? Hay 4 personajes, Reuben, Shimon y Levi, Yehuda. Yehuda, por así decir, representa reconocimiento. Ya vamos a entender hacia el final del discurso cuál es el asunto central de Yehuda. Pero para llegar a Yehuda, que es el cuarto hijo, tiene que ver 3 hijos antes, Reuben, Shimon y Levi. Y estos representan cosas. Y en el rezo podemos ver lo que representan estos personajes. Reuben, ya explicamos, amor a Dios. Reía, visión de cerca, sentir. Para que esto funcione, tenés que meditar en la presencia de Dios, donde, fíjate, nuestros sabios te dieron una herramienta a lo largo del rezo para que llegues a desarrollar y sentir en tu corazón amor a Dios en el momento en que lo recitas. Que no es solamente hablar, bla, 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 el rezo, seguir el libro, el Sidur, el libro de rezos, no, es para sentirlo. Y nuestros sabios establecieron una estructura de un rezo para que cuando llegues a decir el Shema, lo sientas. Perfecto. Capítulo 2. Ahora bien, está escrito con todo tu corazón, que tenés que amar a Dios, con todo tu corazón.
Y nuestros sabios dijeron, ¿qué significa levavjo? Debería haber dicho la Toira libjo, tu corazón. Levavjo es como si fuese tus corazones, pero es raro, no tenemos un solo corazón. Explican nuestros sabios, en el corazón hay dos partes. La parte derecha y la parte izquierda. La parte derecha representa la inclinación al bien. La parte izquierda representa la inclinación al mal. Entonces, ¿qué significa amarás a Dios? Traducido básico. Con todos tus corazones, en plural, con tu parte positiva y con tu parte negativa. Con tus dos inclinaciones. Es decir, que el amor a Dios sea en forma de Baal Tshuva, de una persona que retorna hacia Dios. Porque tshuva, porque retorno a Dios, o la palabra tshuva, que en general se traduce como arrepentimiento, no es solamente en aquella persona que tiene transgresiones, Dios libre y guarde, ok, hiciste una transgresión, tenés que arrepentirte, tenés que retornar a Dios, pero el concepto de retornar a Dios, acercarse más a Dios, es algo constante. Si Dios es infinito, pues tenés infinitos niveles de acercamiento a Dios. Este es el concepto de tshuva, que incluso cualquier persona... El asunto de tshuva, de retorno a Dios y de acercamiento se aplica porque tshuva representa lehoshiv, retornar el alma a su fuente y su raíz, en donde el alma estaba incluida en su emanador, bendito sea, y estaba atada al lazo de la vida, a Dios literalmente, y el alma desciende desde su lugar honorable y se inviste en este mundo físico, en un cuerpo y funciona aquí abajo. E incluso todas las captaciones espirituales que el alma capta mientras está investida en el cuerpo, bajan, están supeditadas al tiempo y al espacio. Es decir, yo entiendo a Dios de acuerdo a mis tiempos, mis ejemplos, mis espacios, por así decir. Por ejemplo, para dar un ejemplo simple, no es lo que el Alter Rebbe nos dice esto, pero es un ejemplo para entender de lo que está hablando, como yo lo entiendo por lo menos, el Alter Rebbe. Una persona que conoce el mar, vio el mar, puede decir, wow, qué impresionante debe ser la grandeza de Dios que crea una criatura, una cosa tan grande como el mar. Listo, es un ejemplo para entender un concepto de la grandeza de Dios. Por supuesto que Dios es mucho más grande infinitamente que el mar, etc. No importa, pero si vos ves algo grande decís, wow, impresionante. Pero si vos no conoces el mar, lo único que conoces es un elefante, decís, mirá, Dios es un fenómeno, muy grande, crea un elefante, mirá qué bicho tan grande. Pero si vos tampoco conoces un elefante, conoces un perro, decís, mirá, Dios, ok, hizo un perro, no es gran cosa, es más chico, qué sé yo, es lindo, y el pelo y esto y lo otro. Y si vos no conoces un perro, conoces un gato, es más chico todavía. Si no conoces un gato, conoces un sapo, qué sé yo, una rana, mirá, es más chico. Tu percepción de la grandeza de Dios va a depender de, entre comillas, digo, tu mundo. Lo que vos conocés, lo que vos entendés, la profundidad de tus pensamientos, hasta dónde llegás con una idea, esto es lo que va a marcar cuánto sos capaz de percibir a Dios. Por supuesto que después de conocer un gato, un perro, un elefante, etc., vas al mar y decís, pará, esto es impresionante, mirá qué grande. Ok, y podés crecer más todavía en el mundo espiritual, etcétera, etcétera. Entonces, todos los pensamientos que el alma piensa, estando investida en el cuerpo, en el mundo material, están supeditados y atrapados al tiempo, porque obviamente cuando uno es un niño entiende las cosas de una manera, cuando uno es más grande entiende las cosas de otra manera, después de estudiar más entiende las cosas de otra manera, y así sucesivamente. Están supeditados al espacio, al tiempo y al espacio, al mundo de la persona. Cómo la persona observa y la perspectiva de la persona, etcétera, etcétera. Y entonces hay que hacer retornar al alma hacia Dios, porque cuando el alma estaba, por así decir, fuera del cuerpo, no estaba limitada al tiempo y al espacio del cuerpo, como expliqué, el alma percibe a Dios de una forma muchísimo más profunda. ¿Cómo haces para retornar el alma a Dios? A través de Vaitzaku al Hashem Vatzar Lahem. Clamaron a Dios, este es el Salmo 107 si no me equivoco, clamaron a Dios cuando sufrían, cuando estaban afligidos, clamaron a Dios, porque es zar, es oprimido, es corto, es angosto, es pequeño el espacio de la persona, obvio, por más grande que seas, por más rico que seas, etcétera, frente a Dios, estás en opresión. Por el hecho mismo de que el alma se encuentra dentro del cuerpo, está, entre comillas, oprimida. Que es el concepto de Meitzar Gvul, justamente límites. Zar significa opresión, Meitzar es límites.
gvules, límites, y sobre esto está escrito que yo, dice Dios, los saqué a ustedes de la tierra de Mitzrayim. Mitzrayim significa Egipto. Perfecto. Pero además la palabra Mitzrayim está relacionada con la palabra Meitzarim, límites. Es decir, Dios es el que te saca de tus límites. ¿De qué está hablando acá? No los límites de que yo ahora no puedo volar porque no tengo alas, Dios me va a dar alas y voy a volar. No. Está hablando de los límites intelectuales y los límites emocionales. Cuando vos clamás a Dios, Dios, permitime entenderte algo, según la capacidad del ser humano. Y dentro de la capacidad del ser humano es una capacidad de cada uno, etc. Pero cuando uno clama a Dios, permitime entender, permitime contemplar, permitime sentirte, permitime servirte, etc. Entonces Dios dice, yo te voy a sacar de Eretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto, te voy a sacar de tus propios límites. No quiere decir que vas a morir y tu alma se va a retirar de tu cuerpo, porque ese no es el objetivo. Si estás vivo, es porque Dios quiere que funciones y que cumplas tu misión aquí abajo en la tierra, etc. Pero el punto es que entonces que Dios te saca de la tierra de Mitzrayim, de Egipto, es decir, de los Meitzar, de los límites, y a través de la amargura que la persona tiene, por cuanto siente de sí mismo y reconoce de sí mismo que es el opuesto de lo que debería hacer, porque se siente lejos de Dios, no actúa como corresponde, etc. Y esto genera amargura. ¿Por qué no soy como tengo que ser? ¿Por qué no hago lo que tengo que hacer? Etcétera, etcétera. Esto hace crecer el amor a Dios con muchísimo más fuerza para ser incluido en la luz infinita de Dios como la virtud de la luz que surge de la oscuridad. Cuando la persona se da cuenta cuán lejos está, pues entonces tiene más fuerza y más poder su acercamiento a Dios. Y sobre esto dijeron nuestros sabios, en el lugar donde se encuentra el Baal Tshuva, esa es la Tshuva, en donde se encuentra aquel que retorna a Dios. Ni siquiera los tzadikim gumurim, los más plenos y completos justos, no se pueden parar. En donde está la persona que retorna, que estuvo lejos, sabe que estuvo lejos, siente que estuvo lejos y ahora quiere volver. Ese tiene, como dice el Zohar, proyecta de arriba, por así decir, con muchísimo más poder. Y como dice el Zohar, el Caleta del Rebbe, de Mashkin proyecta, se acerca a Dios con muchísimo más fuerza, porque sabe lo que es estar lejos. Sabe lo que es estar en una tierra desolada, etcétera, etcétera. Y de manera tal que se revela la luz infinita de Dios literalmente sobre su alma, al punto tal que también la vitalidad del cuerpo y del alma animal y todas sus fuerzas se transforman y retornan hacia Dios para transformar la oscuridad en luz. Y esto es lo que significa cuando Leia dijo la frase que dio nombre a su primer hijo, Reuben, Dios vio mi aflicción. Lea estaba afligida. ¿Por qué estaba afligida Lea? Porque claramente Jacob amaba más, así dice la Torá, Jacob en Parshas Hayetz amaba más a Rachel que a Lea. Entonces Lea se sentía mal. Dios vio mi aflicción y me dio un hijo. Se llama Reuben, vean mi hijo, tiene que ver con reía. Es decir, a través de mi aflicción y mi amargura, que es la amargura del alma, esta aflicción y amargura es una especie de despertar de abajo que hace que se proyecte un despertar de arriba, y así como el agua refleja el rostro, etc., el corazón de una persona refleja el corazón de la otra. Entonces, si yo siento esta amargura y aflicción de estar lejos de Dios, este nivel, este sentimiento de amargura, va a hacer que Dios se proyecte hacia mí. Mi acercamiento a Dios genera una proyección divina de arriba para abajo. Mi acercamiento de abajo para arriba genera un acercamiento de arriba para abajo. Y esto es la virtud de la luz en forma de reía, de visión de arriba para abajo. Porque me va a amar mi marido, dijo Lea. Entonces, acá de vuelta, el Alter Rebbe está constantemente viendo el nombre de Reuben, cómo esto se aplica al rezo, como lo vemos en el rezo, en el Shema Israel, etc. Y cómo lo vemos en el servicio a Dios, el concepto de despertar en el interior, la amargura y la aflicción por estar lejos de Dios, para que esto genere un acercamiento a Dios. Y Dios no solamente se va a acercar a mí, sino que, como dijo Lea, Yehovani Ishi. Ahora mi marido, tipo mi marido particular, el que es mío realmente, me va a amar. Así dijo Lea. Es decir, como está escrito en aquel día, en la época de Moshiach, por todos nuestros días, Dios va a ser llamado Ishi, mi marido. Y no Baili, así dice el versículo. Baili significa como tu dueño. El Baal es el dueño. Baal Asad es el dueño de un campo. Baili es, la mujer dice, mira, es mi dueño. Okay.
más allá de la cuestión alágica y legal de cómo funciona un matrimonio en el judaísmo, Baili significa que es el dueño de mí. Pero Ishi significa, oh, es mi compañero, está conmigo, es mi marido. Entonces en la época de Mashiach, Dios no se va a llamar Baili del pueblo de Israel, nuestro dueño, por así decir, entre comillas, por la fuerza, sino que se va a llamar Ishi, oh, mi marido. Ishi, aparte de querer decir mi hombre, mi marido, significa Eish Sheli, mi fuego. Eso es Ishi, en hebreo, mi fuego. Literalmente, es decir, mi deseo desde abajo hacia arriba, en el mismo concepto que Dios le dice a la primera mujer que hacia tu hombre, hacia tu marido, será tu deseo. Este es el mismo concepto, el deseo de cada uno de nosotros, que somos como la esposa de Dios. Cada uno de nosotros hacia Dios es Ishi, es mi fuego. Eish Sheli, ese fuego va a permitir, que es mi fuego, Eish Sheli, mi fuego, ese fuego va a permitir una inclusión en la luz infinita de Dios, hasta que literalmente la persona sienta que Dios es Ishi, Eish Sheli, mi fuego, literalmente. Porque la diestra de Dios me abraza, es decir, sentir el abrazo divino de ser incluido en la revelación de la luz infinita de Dios, literalmente en mi alma con este deseo. Punto. Este segundo capítulo. Entonces, ¿qué vimos? Que está este concepto de acercarse a Dios, está este concepto de que el amor desborde no solamente la parte buena de la persona, sino incluso la parte negativa de la persona. Y esto se aplica no solamente a una persona que tiene transgresiones, sino que chuva el retorno y el acercamiento a Dios, es algo para todos. Es algo para todos. Y este acercamiento que la persona hace es desde un lugar de sentirse lejos de Dios. Y esto genera que la persona se pueda acercar a Dios y sentirlo en la práctica. Muy bien. El Alter Rebbe ahora va a explicar cómo esto lo vemos expresado en el rezo. Ahora bien, capítulo 3. Este es el asunto de Reuben, justamente, que es el concepto de la primera parsha de la lectura del Shema. El Shema en la práctica tiene 3 parashot, 3 secciones, por así decir. Una está en Parshas Vaizhanan, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad. Otra está, después sigue el texto, por supuesto, es un texto relativamente corto. Después está en Parshas Eike, Vehoyem Shomoy Tishmeu Mitzvah Isai será, si ustedes escuchan mis preceptos, etcétera, les voy a dar lluvia, etcétera, etcétera. Y después está en Parshas Shlach, la parte de Tzitzis, la parte que tiene que ver con los flecos y qué sé yo, y no desviarse tras los ojos. Son 3 secciones en el Shema. Reuben representa la primera sección del Shema. Esto no quiere decir que Reuben instauró esto. No. Como dije al comienzo en la introducción, el Alter Rebbe explica los conceptos, cómo se expresan en diferentes lugares. En la primera parsha del Shema se expresa el concepto de Reuben, el amor a Dios, la visión, sentirse lejos, acercarse, etc. Que es el concepto de Ratzoy. La primera parsha del Shema es el concepto de la persona acercándose de abajo hacia arriba, anhelando estar conectado a Dios. La segunda parsha del Shema, aquí viene Shimon. Shimon es el segundo hijo de Lea. Como dice el texto en Parshas Eiker, la segunda parsha del Shema, Ve'ayim shamoya tishmeu. Y será si ustedes escuchan mis preceptos. Shimon, como vamos a ver, viene de la palabra shmia, audición. Y si ustedes escuchan mis preceptos, este es el concepto del retorno. Uno se acerca a Dios, se acerca a Dios, se acerca a Dios, y después, bueno, baja ahora y anda a hacer lo que Dios espera de ti. Anda a cumplir los preceptos. Porque el concepto de reía, visión, que era Reuben, esto es algo de cerca. Es decir, el amor que surge por la cercanía a Dios. La persona se acercó a Dios, se elevó, etc. Dios se reveló en tu alma y decís, ¡ay, qué lindo! Bueno, pará, esto es visión, como que lo ves, lo sentís, etc. Pero Shmia, el concepto de audición, es de lejos. Y es lo que genera el concepto del temor a Dios. Al revés, la visión y estar cerca genera amor a Dios. La audición y estar lejos genera el temor a Dios. Y como está escrito, Hashem shomati shimacha yoreis. Dios, escuché tu fama y temí, dice el versículo. Porque el concepto del temor viene por la lejanía que se proyecta justamente de la izquierda. La derecha representa amor a Dios, la izquierda representa temor a Dios. Porque por cuanto la persona se está alejando y bajándose a sí mismo, diciéndole a su propio alma, ¿quién soy yo para acercarme a Dios? Etcétera. El Alter Rebbe está explicando qué significa la izquierda.
La derecha, dijimos en los capítulos anteriores, reía, visión, ahava, amor, acercarse a Dios, decir, sí Señor, Dios me quiere a pesar de que yo estoy en la oscuridad, puedo acercarme más a Él, etcétera, etcétera. Eso es, de vuelta, el acercamiento a Dios, el amor a Dios. Pero la izquierda representa el alejamiento, small doige, la izquierda rechaza, por así decir, y en Min Mekareves, la derecha acerca, small doige, la izquierda rechaza. ¿Qué significa esto? En términos de la derecha es, sí, yo me acerco a Dios, claro que sí, Dios me quiere, Dios me ama, mira, quiero estar, clamo a Él, revelate en mi vida. La izquierda es, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? No soy nada. ¿Quién soy yo para acercarme a Dios? ¿Qué hice de mi vida? ¿Para qué? Etcétera, etcétera. ¿Qué significa acercarse? Yo me acerco a Dios. ¿Qué significa rechazar de la izquierda? Yo me rechazo a mí mismo. Pero no en forma negativa, de decir, es una basura, etcétera. No, 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 no. Sino en términos de quién soy yo, en las palabras del Alter Rebbe, quién soy yo para animarme a acercarme a Dios, etcétera. Entonces, recae sobre la persona un temor y un miedo en su corazón, como está escrito que el pueblo de Israel vio la entrega de la Toira, la revelación divina, etcétera, etcétera. Vayan número y temblaron y se pararon de lejos, que por cuanto temblaron, cayó sobre ellos un temor y un miedo, etcétera. Entonces se pararon desde lejos. En el concepto de Shmia, audición, reía, es algo de cerca y es algo muy sobrecogedor. Shmia es audición, es algo más lejos, más tranquilo, por así decirlo. Y como está escrito, si corre tu corazón, retorna hacia el uno. Es decir, te acercaste a Dios, fuiste, etcétera, etcétera. Ahora volvé, bajá, calma. Y esto es representado por la segunda sección, la segunda parsha de la lectura de Shema, que es el concepto del temor a Dios. ¿Cómo sabes? Como dice en el texto, en Parsha que cuídense, no vaya a ser que se seduzca el corazón de ustedes y se alejen y sirvan a otros dioses y se van a perder de la tierra. Es el temor a Dios. En la primera parsha del Shema es el amor a Dios. Amarás a Dios, tu Señor, etcétera, etcétera. La segunda parsha, ojo, no se alejen. Es el temor a Dios. Y por eso está escrito que cuando Leia le puso su nombre a su segundo hijo, ahora volvemos a otro dominio del mismo concepto, pero ahora está hablando de los hijos de Jacob. Cuando Leia le puso un nombre a su segundo hijo, dijo que Dios escuchó que yo soy odiada. Leia dijo en el primer hijo que Dios vio, Reuben, Dios vio mi aflicción. En el segundo hijo dijo que Hashem, Dios escuchó que yo soy odiada. ¿Escuchó? Oh, este es otro nivel. Shmia, audición. Y como el concepto de que la persona es despreciada a sus propios ojos, es decir, a través de este despertar de abajo, es decir, que la persona se considera a sus propios ojos snua, odiado. Al respecto de Reuben, la persona se sentía amado. Al respecto de Shimon, la persona se siente odiado. Reuben representa amor a Dios. Shimon representa temor a Dios. Reuben representa cercanía. Shimon representa lejanía. Reuben representa la primera parsha del Shema. Con toda la preparación para llegar a la parsha del Shema, como dijimos anteriormente, es decir, para llegar a sentir el amor a Dios, sacar del ocultamiento a la revelación, del conocimiento a algo concreto. Shimon representa otra cosa. Shimon representa el temor a Dios. La izquierda, que rechaza a la persona. A través de esto se proyecta una energía divina y se usa del tatoe, un despertar de abajo representa un despertar de arriba. Y Shoma Hashem, Dios te va a escuchar, es decir, el concepto de escucha, audición desde lejos para proyectar el temor a Dios desde arriba hacia aquí abajo. Paréntesis, en general los paréntesis en este libro del Torah Or, del Alter Rebbe, son del Tzemach Tzedek, son del tercer Rebbe de Chabad. El Tzemach Tzedek dice, con esto vamos a entender el concepto de Shema, que es la primera para allá, y será, si ustedes escuchan, que es la segunda para allá. Que dicen Kabbalah que son Gesed y Gvura. Son bondad y severidad. Bondad representa el amor a Dios, severidad representa el temor a Dios. Y son los nombres Membeis, Ainbeis, no importa, diferentes nombres de Dios, solo que en realidad están combinados. Están combinados. Porque, fíjate, una cosa interesante dice. La primera parsha empieza con la palabra Shema. Shema Israel, escucha Israel. Pero dijimos que la primera parsha era reír, era visión. Entonces, ¿por qué empieza escucha? Estamos diciendo que visión es amor y escucha es temor, pero la primera parsha es amor. Y entonces, ¿por qué empieza con escucha? Se dice porque acá en realidad hay una iskalelus, hay una inclusión. Shema es también Gesed
es bondad, es amor, representa Reuben, y también está incluido con Gvura, con severidad. Por eso la parsha empieza Shema, que es audición, en lugar de visión y amor. Como dijo Lea mismo, Ra Beoni. Al final Dios vio, pero ¿qué es lo que vio? Mi aflicción. Entonces está el concepto de oscuridad, entre comillas, dentro de la luz misma. El concepto del temor dentro del amor. Y lo mismo ocurre al revés. Y será, sí, escuchen, etc. Eso es temor incluido con amor. El Alter Rebbe acá no lo dice. Quizás el Tzemach Tzedek, que esto es una nota entre paréntesis, pero en la segunda parsha del Shema también está el concepto de amar a Dios con toda su alma. Dice la frase. Es verdad, empieza de otra manera. Es verdad, el núcleo, digamos, de la segunda parsha del Shema es el temor a Dios. Sí, que ustedes se desvían y los voy a hacer perder de la tierra, etc. Pero también habla del amor a Dios. Entonces también está ese amor incluido en el temor. Está todo incluido una cosa con la otra. Amor en el temor y temor en el amor. Cerramos el paréntesis del Tzemach Tzedek. Ahora bien, después de la lectura del Shema, decimos otra bendición. Una bendición que prepara para lo que se llama Shmone Esrei, la plegaria que se dice de pie, etc. Esa bendición empieza con Emes Veyatziv, es verdad, y se sostiene, etc. Nechmat Benaim, decimos 12 alabanzas diferentes, 12 adjetivos y cuestiones diferentes de cómo nosotros apreciamos las palabras de Dios. Empieza con Emes Veyatziv, verdad, y se sostiene, y continúa en las palabras del Alter Rebbe, y es Nechmat Benaim, Benoira, es Nechmat, es lindo, es Noim, es agradable, es Noira, es temible, esta cuestión sobre nosotros, etc. Esto es lo que decimos en el rezo. Yo expliqué en la introducción, el Alter Rebbe mezcla los nombres de las tribus, el servicio a Dios, amor, temor, etc. y el rezo, como vemos esto en el rezo. Es decir, este es el concepto de Levi, el tercer hijo de Jacob. Como dijo Lea cuando tuvo a su tercer hijo, y Love Ishi Elai, ahora mi esposo me va a acompañar. Esto es Levi, acompañar. Por cuanto, como dije antes, Lea sabía que Jacob iba a tener 12 hijos y 4 esposas. Y ahora ella tuvo el tercer hijo, Levi. Oh, entonces mi marido me va a acompañar, mirá, yo cumplí mi función. Y este es el concepto de la derecha y la izquierda, y en el medio, entre la derecha y la izquierda, está la novia, por así decirlo. Así dice en el Zohar. El punto es que hay derecha e izquierda, brazo derecho y brazo izquierdo, pero en el medio está el cuerpo, que une a tanto el brazo derecho como el brazo izquierdo. Está la expresión de amor, la expresión de temor, y hay algo en el medio que une estas dos cosas. Porque la izquierda está bajo mi cabeza, esto está en el Shir Hashirim, en la cantar de los cantares, es decir, la izquierda rechaza, está bajo de la cabeza, y para entender ese versículo hay que imaginarse un hombre abrazando a una mujer. Entonces el hombre está abrazando a la mujer y tiene su izquierda bajo la cabeza de la mujer, como que la cabeza de la mujer está descansando sobre el brazo izquierdo, y la derecha está abrazándola. Entonces la izquierda está abajo de la cabeza. Que esto lo que representa es que la izquierda permite una elevación de la cabeza. Como está abajo de la cabeza, la eleva, la sube, físicamente hablando. Villemín ese y su diestra me está abrazando, es decir, me está acercando para incluir. La izquierda está abajo de la cabeza y la está levantando, y la derecha la está también levantando para incluir y para ser uno juntos, etcétera, etcétera. Esto es el acompañamiento a través de derecha e izquierda. Reuben es derecha, visión. Shimon es izquierda, audición. A través de esto y love. Hay un acompañamiento, hay un abrazo, van juntos. Y este concepto de Ilove Ishi, que me acompaña a mi marido, es decir, lo que decimos en esta bendición posterior a la lectura del Shema, Emes Veyatziv, etcétera, etcétera. Es verdad y se sostiene esta cuestión, Hadavarazé, esta cuestión. ¿Cuál cuestión? Acabamos de decir el Shema, y ahora decimos, es verdad, todo esto se sostiene, y etcétera, etcétera. El Alter Rebbe dice, Davarazé, esta cosa, que la palabra Davar también es Dibur, palabra, se refiere a la Toira. La Toira tiene una raíz espiritual muy elevada, solo que se invistió en cuestiones materiales, como la Toira habla, que este robó, el otro hizo, esto vino, ponete tefilin, ponete tzitzit, son todas cosas materiales. Y por lo tanto la Toira es comparada con el agua que desciende desde un lugar muy elevado, etc. Y esto es lo que la persona tiene que poner en su corazón. 2 puntos. Emes, es verdad que yo no soy adecuado por mí mismo. Venimos de la izquierda. ¿Sí? La izquierda era rebajarse a sí mismo. ¿Quién soy yo para acercarse a Dios? Shimon.
yo no soy adecuado para acercarme a Dios y para estar incluido en la luz de Dios y para hacer retornar mi alma desde abajo hacia arriba y unificarla en el emanador, bendito sea, porque ¿quién se va a elevar en el monte de Dios, etcétera? Es verdad, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para acercarme a Dios? Sin embargo, la luz infinita de Dios por sí misma, automáticamente y por sí misma, se proyecta hacia mí, hacia aquí abajo, y reside y se revela en la toira que yo estudio. Es verdad, yo no soy nadie, no soy nada. Cuando hablamos de Reuben ama y se acerca y crece, ¡ay, qué lindo! ¿Pero quién puede llegar a esto? Entonces hablemos de Shimon. Shimon dice, yo no soy nadie, yo no soy nada, etcétera, etcétera. Después de que tuviste estas dos cosas, subiste para arriba, bajaste para abajo, te alejaste, te acercaste, te alejaste, etcétera, etcétera, viene la toira. Yo no estoy ni en Reuben ni en Shimon. Olvídate. Pero ¿sabes qué? Yo voy a estudiar toira. Dios está dentro de la toira. Entonces Dios se va a proyectar a mí en forma automática en mi toira que yo estudio. Esto es Levi. Y me va a acompañar. El Alter Rebbe no lo trae acá, pero montones de frases de nuestros sabios, cuando la persona estudia toira, Dios está estudiando con vos. Cuando vos producís palabras de toira con tu boca, las verbalizás, Dios está diciendo esas palabras con vos. Cuando estudias toira, tenés a Dios en tu interior y Dios te rodea. Y hay montones de frases que expresan esta idea que el estudio de toira es Dios con vos, junto a vos. Y se revela esta unicidad, esta unión tan profunda y tan suprema aquí abajo como es arriba también. Y si es así, entonces a través del estudio de Toira en profundidad, puedo proyectar la luz infinita de Dios literalmente aquí abajo sobre mi alma. Y esto es lo que significa también que dice Sefer Yetzirah, ya lo mencionamos antes, si corre tu corazón, retorna hacia uno. Es decir, que también aquí abajo, cuando retornás y cuando volvés, sea uno. Dios esté con vos, se revele esa cuestión. Y esto es lo que significa que dijo Leia, cuando tuvo su tercer hijo, Levi, Pam, y lo veis ahora me va a acompañar mi marido. Es decir, que va a bajar y se va a proyectar la luz infinita de Dios desde arriba hacia abajo. Y esto es lo que significa esa bendición que se dice después de la lectura de Shema. Esto es verdad y se sostiene, etcétera, etcétera. Esta cosa sobre nosotros. Explicar al Rebbe de vuelta. Explicamos Levi, explicamos el servicio a Dios, que es el estudio de Toira, y ahora explicamos cómo lo vemos en el rezo. Que aumentamos y alargamos para leasher, para certificar y para sostener que esta cosa es sobre nosotros, sobre nuestros padres, sobre los primeros, sobre los últimos. Este es el texto del rezo, etc. Y proyectamos desde arriba hacia abajo. Es verdad y se sostiene y es real y es lindo y es agradable, etc. Que se proyecte en la luz infinita de Dios y se revele en la luz de la Toira que nosotros estudiamos. Ok, este es el tercer capítulo. ¿Qué vimos en el tercer capítulo? El concepto de la primera parsha de Shema, segunda parsha de Shema, la diferencia entre Reuben y Shimon, y terminamos en lo que significa Levi. Reuben es el acercamiento a Dios, amor a Dios. Shimon es el temor a Dios, el alejamiento de Dios. Y Levi, ok, estudia Toira. Cuando estudias Toira, esto proyecta la presencia de Dios en forma automática. Obviamente tenés que esforzarte para entender la Toira, para conocer la Toira, para saber cómo se aplica. Está bien, pero hay una proyección automática de la presencia de Dios en tu vida. Y por supuesto, cuando tenés Reuben y Shimon y después tenés Levi, lo sentís de otra manera el estudio de Toira, claramente. Pero lo que trajo el Alter Rebbe es esta idea de proyectar la energía divina aquí abajo en este mundo a través de Reuben, Shimon y Levi, y a través de amor a Dios, temor a Dios, estudio de Toira. Y lo vimos en el rezo, como hay una preparación para llegar al Shema. Está el Shema, la primera parte, Reuben. Está el Shema, la segunda parte, Shimon. Y después de rezar, pues anda a estudiar. Y eso es Levi. Esos son los tres hijos de Lea. Y nos queda por entender Yehuda. Nos quedan 2 capítulos más del discurso. Dios mediante la próxima clase.